Muy bien, vamos a ver el tema 3, espacios vectoriales, y vamos a la definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial real llamado V es el conjunto de objetos, estos llamados vectores, porque cada vector es otro conjunto que tiene elementos dentro de él, junto con dos operaciones llamadas suma y multiplicación por un escalar, o sea, un número plano, que satisfacen los 10 axiomas enumerados a continuación. Bien, aquí tenemos los 10 axiomas, las pertenencias. Este símbolo que parece una E invertida significa pertenece a el vector X, pertenece a V, y el vector Y pertenece a V. La suma de ambos conjuntos X y Y, llamados vectores, va a pertenecer a el espacio vectorial V. Y así están los 10. Vamos a ejemplos de estos mismos. Axioma 1. Si X pertenece a V, el vector X pertenece a V y Y pertenece a V, al sumar X y Y, esta suma pertenecerá a V. Y aquí vamos a verlo. Aquí tengo el vector X, todos sus elementos están dentro del V. Y tengo el vector y sus elementos, todos ellos están dentro del V. Entonces, como V contiene a los dos, entonces este V se llama el universo y se llama el espacio vectorial formado por X y Y más otros elementos que están ahí, que no están mostrados en conjunto aparte, pero todos es parte del universo del espacio vectorial. Pertenecen al espacio vectorial V. Entonces, si yo sumo X y Y, la suma de estos conjuntos, esa suma pertenecerá al espacio vectorial V, porque están dentro de él. Vamos con el siguiente axioma. El segundo axioma nos dice X, Y y Z. Esos tres vectores, todos ellos están en el espacio vectorial V. Si yo sumo por separado X y el resultado le sumo Z, esto sería igual a que si yo sumara X y Y primero y su resultado se lo sumara el vector X. Y aquí están enumerados tres conjuntos X, Y, Z. Todos los elementos están dentro de V. Aquí están todos. Entonces los tres sí pertenecen al espacio vectorial V. Entonces, si yo hago la suma de X y Y, aquí tengo el X, aquí tengo el Y, en rojo el X y en azul el Y. Si hago la suma y después le sumo el vector Z que está en verde, es lo mismo que si yo sumara los dos vectores azul y verde, X y Z, Y y Z, y el resultado de la suma le sumará el vector X. Siguiente axioma. Existe un vector llamado 0 que pertenece al espacio vectorial V, tal que para todo conjunto X, o sea, todo vector X, y este pertenezca al espacio vectorial V, entonces la suma de el vector X más el vector 0 sería igual a tener igual el vector 0 más la suma de X, y eso nos arrojará en cualquier caso solamente el vector X, o sea, no es afectado. Y vemos aquí. Entonces, el vector X y el vector 0. Y aquí están los dos. Los dos pertenecen al mismo espacio vectorial. Entonces, si al vector X le sumo el vector 0, pues simplemente no le pasa nada. Queda el vector 0. Eso significa simplemente el axioma, este siguiente axioma. Vamos con el otro. Si X pertenece a V, existe un vector llamado menos X que también existe y pertenece a V. Entonces, tal que si yo hago la suma de X más el mismo vector X menos a menos X que sí existe en el espacio vectorial, entonces esto dará como resultado un vector nulo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo X y tengo menos X, o sea, menos X significa que todos sus elementos son negativos. Entonces, o bueno, contrarios al del X original. Y ambos existen en el espacio vectorial B. Aquí están enumerados. Los rojos son X y los azules son el vector menos X. Aquí están. Si yo hago la suma de ambos, bueno, aquí, en lugar de Y es una X. Si yo hago la suma de ambos, simplemente se eliminan. 1 con menos 1 se vuelve 0, 3 con menos 0 se vuelve 0, 5 menos 5 0, 7 menos 7 0, 9 menos 9 0. Entonces, el conjunto de solución es el vector 0. Y todo pertenece al espacio vectorial B. O sea, la anulación
existe de estos dos. Como estos dos pertenecen a V, entonces este vector 0 resultante pertenece al espacio vectorial V. Si X y Y están en V, entonces la suma de X y Y es lo mismo que poner al revés la suma de Y más X. Y aquí tengo mis dos vectores, los dos pertenecen a V. Si yo tengo la suma de 1 de X más Y, es lo mismo que tener la suma de Y más X. No afecten nada al resultado. Entonces aquí tengo mis vectores rojo y azul. Y yo puedo tener la suma al revés. Primero el azul más el rojo y no afecten nada. Y todo sigue perteneciendo al espacio vectorial V. Si X pertenece a V y A es un escalar, un número cualquiera, entonces multiplicar ese escalar por el vector X, eso pertenece a el espacio vectorial V. O sea, cabe destacar que el número alfa, o sea, ese número no es, bueno, puede que no sea un número que esté dentro del espacio vectorial. Por ejemplo, este 5 sí está en el espacio vectorial, pero si este fuera, por ejemplo, un 10 y el 10 no está en el espacio vectorial, cuando tú ese escalar lo multiplicas por un vector, que ese vector sí se encuentra en el espacio vectorial, bueno, entonces la multiplicación de ese número por el espacio vectorial, sus resultados, aunque este número escalar no se encuentre dentro de V, los resultados sí pertenecerán al espacio vectorial V porque el elemento, el vector X, sí existe en V. Siguiente axioma. Si X y Y están en V y un escalar alfa, entonces alfa, que aunque no esté en el espacio vectorial, multiplica la suma de ambos, será igual a tener la multiplicación por ambos conjuntos. Entonces, aquí tengo los dos vectores, X y la Y. El 3 es un escalar, pertenece a V, pero puede que no pertenezca. El escalar no importa. El escalar al multiplicar a la X más Y, bueno, ese escalar multiplica a ambos conjuntos. Aquí está. El escalar 3 va a multiplicar al vector X y también va a multiplicar al vector Y. Y aquí están las multiplicaciones por cada uno de sus elementos. El 3 multiplica cada uno de los elementos de la X y también multiplica cada uno de los elementos de la Y. Entonces, esto es perteneciente al espacio vectorial V. Siguiente axioma. Si X pertenece a V y tenemos alfa y beta, que son dos escalares diferentes, entonces si hago la suma de los dos escalares y esos escalares se multiplican con el vector X, entonces X se multiplica por el escalar y X se multiplica por el escalar beta, separados. Y aquí tengo dos escalares, azul y verde, y el vector X. Si X multiplica a esos dos vectores, entonces X aparecerá multiplicado por los dos escalares. Entonces, yo aquí tengo mi vector X y tengo los escalares 2 y 3. 2 con X, aquí está, multiplicado el 2 por la X. Ahora, esta X multiplicada por el 3 y aquí tenemos sus multiplicaciones. Y este es el siguiente axioma. ¿Ok? Entonces, el vector X que se multiplica por la suma de dos escalares, esa X se multiplica por cada uno de los escalares y se ponen sus resultados. Siguiente axioma. Si X pertenece a V y tengo otra vez dos escalares A y V, entonces si el escalar alfa, o sea, escalar alfa y beta, si yo tengo el escalar alfa que multiplica a la multiplicación de beta por X, será lo mismo que yo tener alfa por beta por X. Entonces, como dije, pueden invertirse. Tengo el vector X y tengo mis dos escalares. Entonces, yo puedo tener el 2 que multiplica al resultado de la multiplicación de 3 por X. Pero esto sería lo mismo que si yo lo hago al revés, que si yo multiplico el 2 por la X y el resultado lo multiplico por el 3. Y aquí lo tengo simplificado en la parte de abajo. 2 por 3 y 3 por 2. Voy por el último axioma. Para cada vector X que pertenece al espacio vectorial V
y existe el 1 que multiplica la x, simplemente es el vector x. O sea, el 1 no va a afectar en nada que lo multiplique por un vector. Entonces tengo el 1, multiplica el vector. No le pasa nada, es el mismo vector. Y ese es el último axioma. Entonces aquí concluimos el tema que habla acerca de los 10 axiomas de los espacios vectoriales.